egresado como médico cirujano partero de Facultad de Medicina Benámica, Universidad Autónoma de Puebla, especialista en cardiología clínica UMAE, Universidad Médica de Alta Especialidad, doctor Antonio Fraga Mouret, del Centro Médico Nacional La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México. Doctor, mil gracias. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación y segundo, bueno, como buen cardiólogo, enemigo de la trombosis, les voy a pedir por favorcito, si se pueden levantar un minutito, estírense por favor, vamos a oxigenar y prevenir el riesgo tromboembólico. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Justamente ese es el tema, esa es la plática, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de cardioembolismo. La arritmia más frecuente del paciente mexicano y de cualquier paciente ser humano en el mundo es la fibrilación auricular, ¿sí? Simple y llanamente una falta de ritmo, arritmia, ¿sí? Falta de ritmo, carencia de ritmo, en la cual no hay un orden, no hay una estructura, no hay un funcionamiento adecuado en relación a la contractilidad de las distintas cámaras que conforman el corazoncito. No hay pierde, ¿no? Aquí podemos ver claramente en el electrocardiograma superior el ritmo sinusal normal y en el electrocardiograma inferior un ritmo de FA, ¿sí? Hay una arritmia. Los grandes médicos de la antigüedad denominaron este fenómeno cuando no teníamos idea de qué pasaba, le llamaban conmotio cordis, perdón, una disfunción, delirium cordis, una disfunción en la que el corazoncito parecía que estaba loco, que no tenía un orden, que no tenía una organización. La FA es la arritmia más frecuente, ya lo habíamos comentado, en todo el mundo. 1 de cada 3 pacientes vamos a tener fibrilación auricular en algún punto de nuestra vida. 1 de cada 3 pacientes. Si ustedes voltean a su lado izquierdo y a su lado derecho, pues una de esas 3 personas va a tener fibrilación auricular en algún punto de su vida. El principal factor de riesgo es por mucho la edad. Conforme vamos envejeciendo, cada vez vamos haciendo más frecuente este diagnóstico y tenemos una prevalencia muy grande. Por obvias razones, los países con mayor tasa de sobrevida, pues son los países que más afectos son a esta entidad. Ejemplo, toda Europa, principalmente del norte, Norteamérica, y bueno, nosotros no estamos tan mal, pero podríamos estar mejor, ¿sí? Listo. La enfermedad renal también es otro de los factores predisponentes. Creo que todos nos hemos enfrentado aquí a un paciente que, aparte de ser diabético, también tiene un cierto riesgo de enfermedad renal. Vean, tan solo los pacientes en hemodiálisis tienen un riesgo exponencialmente alto a padecer este tipo de arritmia, de fibrilación auricular. Les comentaba yo el estudio, cuando nosotros encontramos un paciente joven con fibrilación auricular, ese paciente tiene algo más, tiene alguna anormalidad estructural, quizás funcional, que le está llevando a esa arritmia. Cuando ya lo vemos en un paciente anciano, bueno, pues hasta a veces obviamos estudiarlo más allá, no sin embargo tratarlo como debe ser tratado. Factores de riesgo asociado, bueno, para quien esté familiarizado con estas medidas de asociación epidemiológica, el hazard ratio, todos los factores que te predispongan a un desequilibrio entre hemostasis, pues son factores que te van a predisponer a desarrollar fibrilación auricular. Y solo quiero que se centren aquí, si me hacen favor, en la última imagen, la última escala, dice ejercicio habitual. Hacer poco ejercicio o una cantidad moderada de esfuerzo físico es un factor protector para fibrilación auricular. Pero cuando usted sobrepasa cierta cantidad de esfuerzo físico, al contrario, se vuelve un factor que te expone a riesgo de fibrilación auricular. Con esto no quiero decir que no debemos hacer ejercicio, por supuesto que no, pero hay ciertos lineamientos. Tan es así que en el 2020 la Sociedad Europea de Cardiología propone un consenso en el cual se determine la cantidad de esfuerzo físico para pacientes de forma pues plural, ¿no? Todo aquello que exceda estos límites, más o menos 150 minutos de ejercicio de resistencia durante 5 días, pues será un factor que exponga a riesgo de. Y todo lo que exceda esa cantidad de ejercicio debería ser reglamentada y supervisada por un médico.
Sabemos pues que todos los equipos de primera división, equipos formales, tienen un cardiólogo a cargo, que siempre está haciéndole una valoración cardiológica oportuna. Hablando específicamente del FA, bueno, les quiero presentar, tal vez algunos ya lo conozcan, ese es un método de estudio que se llama CARTO, en las cuales nosotros podemos evaluar de una forma gráfica la activación de los ventrículos y de las aurículas, y pues nos pinta, ¿no?, como si fuera un colorigrama, la activación eléctrica de las distintas estructuras del corazoncito. ¿Cuál es lo que explica? ¿Qué es lo que explica la fisiopatología de la fibrilación auricular? Pues es esto, es un sustrato anatómico, perdónenme, un sustrato que se sobrebasa en un rotor, un gatillo. Eso es toda la fisiopatología. Tener un sustrato anormal, es decir, tener una aurícula dilatada, es el factor propicio para que suceda un gatilleo y entonces presentemos fibrilación auricular. Sabemos en la actualidad que el 80% de los rotores que inician un episodio de fibrilación auricular suceden en estructuras bien establecidas, que son las venas pulmonares. Estas estructuras, por defectos anatómicos evolutivos, tienen ciertos factores que predisponen a una arritmia, que predisponen a generar estímulos aleatorios. Haciendo pues que, sabiendo esto, que el 80% de los gatillos que desencadenan fibrilación auricular son las venas pulmonares, pues el tratamiento se centra en ellas. En la actualidad, nosotros hacemos, apoyados de electrofisiología, ablaciones de venas pulmonares. Quemamos esas estructuras, no estrictamente todas las estructuras, pero quemamos, hacemos pequeñas cicatrices, ya sea con frío o con calor, para evitar que se formen estos gatillos, digámoslo así. Y de esa forma que el paciente pues no tenga fibrilación auricular. Está muy en boga, bueno, ya no tanto pues, pero hace unos 5 años estuvo muy en boga el término de cardiomiopatía atrializada, es decir, cuando las aurículas ya tienen un factor que predispone a que el paciente tenga síntomas de falla cardíaca. Y entonces vean, aquí podemos comparar un paciente con un tejido miocárdico normal, en donde la conducción pues es organizada, pero en un paciente que ya tiene cierta cantidad de años, que ya tiene ciertos factores de riesgo, pues entonces el corazoncito se vuelve aberrante y el corazoncito se facilita el sustrato para que un gatillo entre y genere fibrilación auricular. Quiero que vean estas imágenes, son tinciones especiales mediante las cuales pueden ver incluso las líneas Z, ¿no?, que estudiamos todos en fisiología, de la sarcómera, cómo están las células musculares y los tejidos de soporte que están periféricos. Lo que hicieron los doctores, una vista un poco más proximal, lo que hicieron los doctores en este estudio, pues generaron ratitas con corazones a distintas proporciones de miofibroblastos, es decir, ratitas con más o menos cantidad de tejido de sostén. Más músculo, menos tejido de sostén, más tejido de sostén, menos músculo. Y vean, se facilitan los rotores, la aberración, digámoslo así, la facilidad con la que puedas presentar una fibrilación auricular, pues va justamente en esto. A mayor proporción de tejido de soporte, más riesgo de fibrilación auricular. Por ende, la edad, el simple hecho de envejecer, pues nos sitúa en un factor de riesgo para fibrilación auricular. 3 cortes histológicos de 3 distintos pacientes, un paciente joven, 30 años de edad en ritmo sinusal, que en su vida ha tenido fibrilación auricular, pues pueden ver la biopsia, cómo está ahí, prácticamente es músculo lo que el paciente tiene, un paciente de 54 años de edad, también en ritmo sinusal, un poco más traqueteado pues por la vida, pero simple en ritmo sinusal, y un paciente de 74 años de edad que desafortunadamente hizo FA posterior a un evento quirúrgico, no necesariamente cardíaco, una cole, una lesión vascular, lo que sea que lo hayan sometido, pues lo facilita para que presenten fibrilación auricular. Ahora, ¿cómo hacemos diagnóstico de fibrilación auricular? Tal y como Dewey nos decía, el futuro es hoy, viejo. Hoy ya tenemos muchas herramientas para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Yo me acuerdo en la facultad tenía profesores que decían, ay, sus pinches iPhonecitos ya no sirven de nada. Pues, ¿qué cree, doctor? Un iPhone, un Samsung, un smartwatch tiene más sensibilidad y más especificidad que nuestro pulso clínico. ¿Sí? El futuro es hoy, hay que actualizarnos. Tengo muchos pacientes que llegan a la consulta diciéndome, doctor, es que mi smartwatch me avisó que tengo un FA, tengo un atrial no sé qué. No se preocupe, vamos a estudiarlo.
Ese es el futuro, esa es la medicina que queremos lograr para nuestros pacientes. Ahora, específicamente hablando de cardioembolismo, ¿qué demonios es el cardioembolismo? Pues justamente eso, que por una fibrilación auricular generalmente, hay otras causas como ahorita vamos a ver, el paciente pueda presentar un infarto cerebral, un sitio de origen trombótico, que en general es en el corazoncito, que va a llegar a ser un infarto cerebral, un evento vascular cerebral por oclusión, cardioembolismo. Primer punto importante que quiero que se lleven a casa. Anticoagular es superior, evidentemente, a la ausencia de tratamiento, pero incluso es superior a la antiagregación sola. Punto importante número 1. El ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, no son anticoagulantes. Eso lo debemos de saber desde el día 1 de la facultad. Antiagregar no es lo mismo que anticoagular. Antiagregar es evitar que las plaquetas hagan su función. Anticoagular es un fenómeno humoral un poco más complejo que requiere ciertos factores estrictos. Primer punto importante, si tengo un paciente con FA, lo tengo que anticoagular. Punto. Para que este paciente no vaya, como vimos en todas las charlas previas, a presentar un evento vascular cerebral. Siempre les explico a mis pacientes con FA, señora, usted es una tablita, usted se encuentra en una tablita. De un lado tenemos al enemigo mundial, a la trombosis, y del otro lado tenemos al sangrado. Ahorita, que no tiene ningún anticoagulante, ningún manejo médico, usted está inclinada hacia la trombosis. Si nosotros la dejamos así, usted se va a infartar del cerebro, o del pulmón, o de algún otro sitio. Si yo la anticoagulo, voy a intentar nivelar esa tablita. Pero existe la posibilidad de que me pueda ir del otro lado y entonces el paciente pueda tener una hemorragia. Son más las evidencias para anticoagular a mi paciente, es más el riesgo de trombosis que lo que pudiéramos tener de hemorragia. Y ahorita lo vamos a demostrar en un estudio. ¿Cuántos de nosotros no han escuchado, generalmente médicos ya grandes, que dicen, pues sí, es un abuelito, tiene FA, pero si yo lo anticoagulo me va a sangrar del cerebro? Se me va a caer al rato ahí en el baño y al rato va a haber una demanda para mí. Bueno, pues este estudio finlandés se puso a estudiar y evaluar qué realmente hay de esto. Para que el riesgo de sangrado de un paciente que esté anticoagulado sea mayor que el riesgo de trombosis por caídas, el abuelito debería estarse cayendo 295 veces en un año. Imagínense al pobre abuelito cayéndose 3 de cada 4 días. Eso es irreal, eso es ilógico. Si tienen que anticoagularlo, se anticoagula. Punto. Ya no son tiempos de, ay, este abuelito, vamos a darle chance. No. El evento vascular cerebral, ya lo dijeron, es la segunda causa de mortalidad y la primera causa de disfunción de actividad laboral. Ahora, punto importante, la anticoagulación, ya lo habíamos comentado, disminuye el riesgo de evento vascular cerebral, pero no así lo hace el ácido acetilsalicílico. La aspirina no reduce riesgo cardioemboligénico. Aclaro, estoy hablando de cardioemboligénico, de lo que a mi especialidad corresponde. No reduce riesgo de cardioembólisis. Sin embargo, ya lo han hablado los doctores de neurología, sí puede tener efectos a nivel de prevención de evento vascular cerebral de etiología no cardioembólica. En lo que a mí respecta, un paciente con FA que esté con ácido acetilsalicílico es un error. El paciente debe de anticoagularse o no debe de anticoagularse en su defecto. Aquí tenemos una evidencia sumatoria, digamos, de lo que confiere en relación a comparativos versus placebo, versus anticoagular con distintas opciones terapéuticas. Aquí lo podemos revisar un poquito más a detalle posteriormente. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? No sé si se acuerdan del jefe Diego. El jefe Diego fue secuestrado por ahí del 2010, fue todo un boom aquí en México. Bueno, desde el 2010, nada más para que se den una idea, está validada una escala por la Sociedad Europea de Cardiología que se llamaba en ese entonces escala de Chad-Vasc. Hoy hay una actualización, no cambió realmente nada, simplemente se llama actualmente Chad-Vasc. Porque le quitaron el sexo, que ya no es un factor dependiente. Y bueno, ¿a quién debo de anticoagular? Les presento la escala de Chad-Vasc. La escala de Chad-Vasc es un acrónimo, C de falla cardíaca, H de hipertensión, A tiene 2 valores, edad, el primer corte es arriba de los 75 años, el segundo corte es abajo de los 65 años, para sumarle 2 puntos, D de diabetes,
S de stroke, evidentemente, si un paciente ya se me MBCO, pues probablemente pueda volver a suceder. B de enfermedad vascular, varices periféricas, algún tipo de anormalidad arterial, comentábamos el mismo factor de la edad, y ese ya se modificó. En la actualización del año pasado ya no tomamos el sexo como un factor determinante, anteriormente sí, las mujeres tenían teóricamente un poco más de riesgo tromboembólico. Pero vean esto, no es la única indicación. Les presento estos dos pacientitos reales de la consulta de ahí de la clínica de cardiología en Hospital Santander, dos pacientitos diferentes que no necesariamente tienen fibrilación auricular y sí que necesitan anticoagularse para evitar un riesgo de trombosis cerebral, de evento vascular cerebral. Este pacientito, Elmo, es un paciente que atendimos hace un año en el contexto de un infarto anteroseptal, se fibrinolizó, se metió a cateterismo, reperfundió, abrió, ya está tratado, ya no tiene dolor, ahí va con su falla cardíaca residual, pero desafortunadamente hizo una complicación que se llama aneurisma septoapical. No sé si ustedes alcanzan a ver en las porciones apicales. Yo le explico más fácilmente a los pacientes de una forma que entiendan. Le digo, ¿usted ha pateado un balón muy fuerte, tan fuerte que le sale un chipote al baloncito? Sí, bueno, esa es lo que le está sucediendo a su corazón. Hay un chipotito en el ápice, en la porción apical. Incluso si ustedes son observadores, pueden ver como si hubiera un humito fluyendo a través de la válvula mitral. Eso se llama fenómeno de contraste espontáneo y es una activación plaquetaria continua. Es tanta la dilatación que tiene en ese aneurisma septoapical que el paciente tiene ya un riesgo de turbulencia sanguínea y eso activa plaquetas que a su vez puede llevar a que el paciente tenga un evento vascular cerebral. De aquí podemos verlo un poquito más básico. Ahí tenemos una tecnología recientemente adquirida por el Hospital Santander. Esto se llama Strain. Ya no solamente evaluamos la FEBI de manera global, ya no solamente revisamos al corazoncito cómo está su FEBI de manera global, sino que ahora tenemos la capacidad de hacerlo regionalmente. Cada puntito que ustedes ven aquí, me voy a acercar un poquito, cada puntito azul que ustedes ven ahí, el software lo analiza de manera segmentaria. Y entonces nos dice, este segmento en específico se mueve menos que estos. Y nos da al final un mapa, un puntaje, ¿sí? En color. Y nos dice, aquí en el ápice no hay movimiento absoluto. Por eso ustedes pueden ver ahí en azul el punto central. Y en los territorios anexos, en la zona de isquemia de penumbra residual, pues vemos una hipomotilidad, una hipocinesia, comparativamente al corazoncito que se contrae bien. Evidentemente estos pacientes pues tienen que tener una terapia anticoagulante. Otro ejemplo, este pacientito, un pacientito que estando hospitalizado se le solicitó un ecocardiograma justamente porque tuvo un evento vascular cerebral, un paciente de 40 años, joven relativamente, y en el ecocardiograma encontramos esto, no sé si alguien lo pueda ver. Esto se llama septum interauricular. Normalmente esta cavidad, ahí está, las aurículas, están separadas por un tabique. Ese tabique normalmente debe ser fijo, no debe moverse, separando esas dos cavidades, izquierda y derecha. En el caso de él específicamente, este paciente tiene un aneurisma en ese punto, aneurisma interatrial. Y eso facilita que se formen trombos dentro de esa cavidad. Evidentemente, a hacerle más estudios, al protocolizarlo más, pues si no encontramos una causa real de esta situación, pues entonces podríamos considerar que ese evento vascular fue a causa de ese septum interatrial. Esos pacientes necesitan una anticoagulación sin necesariamente tener fibrilación auricular como tal. Bueno, y les presento muy orgullosamente el doctor Olivares Reyes, es una clasificación internacional de origen mexicano. Actualmente así se clasifica el septum interatrial a nivel mundial por esta clasificación del doctor Olivares Reyes. Hay otras escalas, les presento esta es la escala de Garfield, bien comentaban los doctores pasados, ya nadie tiene que aprenderse todo esto de memoria, sirve saber dónde está y saber cómo buscarlo, pero pues memorizarlo ya no tiene mucho sentido. En cualquiera de sus aplicaciones pueden ustedes buscarlo y les presento el algoritmo o los valores que me otorgaron para mi abuelita. Mi abuelita estando yo en la facultad, mi abuelita presentó un AIT, ataque isquémico transitorio, empezó a hablar, a balbucear, ¿sí? Y mi hermana, pues yo le llevo 7 años, estaba muy chica, me dice, oye, mi abuelita siempre está haciendo sus bromas, pero ya me asustó, porque ya lleva 30 minutos hablando en monosílabos. Dije, llévatela al hospital porque está beseándose. Fue gracias a eso que pudimos determinar que tenía fibrilación auricular mi abuela, y en su momento le hicimos este cálculo. ¿Qué gran ventaja tiene Garfield versus Chat-Bas? Garfield te da pronóstico.
Garfield te dice, si tú anticoagulas en ese entonces a mi abuelita con antivitamino K, tienes este riesgo, pero si tú lo anticoagulas con nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos, tiene este riesgo de sangrado. Esa es una gran ventaja y toma otros factores que no necesariamente tiene Chad-Vaz. Chad-Vaz es mucho más rápida, Garfield es un poquito más tardada, pero tiene mejor validación. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora, ¿con qué debo de anticoagular a mi paciente? Opciones hay millones. Está muy en boga actualmente los anticoagulantes orales directos. Hace tiempo usábamos mucho warfarina, cenocumarina, todavía tienen sus indicaciones específicas, pero está cada vez más en boga anticoagular directamente a los pacientes. Tenemos distintas opciones. Vean aquí un poco de farmacología. Si mi paciente tiene enfermedad renal, pues evidentemente preferiré el anticoagulante que menos excreción renal tenga. Si mi paciente tiene una insuficiencia hepática, pues evidentemente preferiré el anticoagulante que menos se elimine por vía hepática. Ejemplo, apixaban. Apixaban es el que menos se elimina por vía renal, consecuentemente tiene más evidencia para pacientes con enfermedad renal crónica. Sus dosis someras muy rápidas. ¿Cuál es una dosis de ataque? ¿Cuál es una dosis dependiendo de para qué quiero anticoagular a mi paciente? Lo pueden revisar con un poquito más de calma. Y lo que les quería mostrar finalmente es esto, el futuro, como dice Dewey. ¿Qué hago con un paciente que tiene insuficiencia hepática? No sé, es un Child-Pugh B, es un paciente que tomó toda su vida, pero que desafortunadamente también tiene fibrilación auricular. ¿Lo anticoagulo? ¿No lo anticoagulo? Si lo anticoagulo sé que va a sangrar más porque de por sí ya tiene sangrado por las varices esofágicas. Si no lo anticoagulo sé que se me va a EBCar en unos 5 o 3 meses. ¿Qué hago con ese paciente? Les presento lo que está actualmente en boga y que ya se hace en un mundo moderno. Un dispositivo que se llama Watchman. ¿Qué es este dispositivo? Por medio de hemodinámica, nosotros podemos ocluir una estructura específica de la aurícula izquierda que se llama orejuela. Sabemos hoy que el 80% de los trombos que se generan por fibrilación auricular en la aurícula izquierda provienen de esta estructura que se llama orejuela izquierda. ¿Qué pasase si nosotros clausurásemos esa estructura en específico? Pues simplemente ya no formarían trombos. Y aunque el paciente siga con su fibrilación auricular, el riesgo de trombosis es mucho menor. Tú me podrás decir, oiga doctor, pero esto es muy caro. Pues sí, pero échale cuentas a tu anticoagulante. ¿Cuánto cuesta Pixaban? ¿Cuánto cuesta el Liquis? ¿Cuánto cuesta Xarelto? Y vas a estar dependiente de él, pues de aquí hasta que te mueras. Échale cuentas. Quizás valdría la pena pues, considerar un procedimiento invasivo que te ocluya la orejuela izquierda y de esa forma puedas evitar el riesgo de trombosis y ya no tengas un evento vascular cerebral. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente medimos, metemos, visualizamos la estructura y finalmente metemos el dispositivo que es, yo les explico a mis pacientes, ¿usted ha salido a la calle con un paraguas? Sí, pues eso, es un paraguas que vamos a entrar a ocluir esa orejuela. Un poquito tardado el video, pero finalmente se entiende que queremos hacer todo de la mejor forma, medimos, tomamos diámetros, vemos, visualizamos cómo está la estructura y finalmente metemos el dispositivo para cerrarlo. El dispositivo Watchman ya está a nuestro alcance, ya lo tenemos, incluso las instituciones de salud pública lo tienen, ¿sí? Donde yo me formé, Centro Médico de la Raza, hacíamos Watchman, tenemos a nuestra disposición ese dispositivo, es caro, obviamente, pero un paciente bien estudiado, bien protocolizado, que lo necesite con indicación 1A, adelante, se le puede garantizar. Y de esa forma comprobamos que el paciente ya no tiene un defecto por medio del cual se conecte la orejuela izquierda. Tras 6 meses, 1 año, que está el paciente con medicamentos, se forma un endotelio nuevamente, se reendoteliza el dispositivo, como pueden ver ahí. La nueva capita que estaba recubriendo las arterias normales se adhiere a ese dispositivo y se acaba el problema. El paciente ya no tendría fibrilación auricular. Riesgo de cardioembolisis, la fibrilación auricular la tendrá. Algo un poco más específico, un poco más quirúrgico. Si yo tengo un paciente que tiene FA, pero se va a someter a una cirugía de corazón abierto por cualquier otra causa, necesita cambiarse una válvula, necesita revascularizarse, necesita lo que tú gustes y mandes, bueno, yo le pido a mi paciente, oye, hazle MACE. ¿Qué es el MACE? Pues una cirugía, simplemente como su traducción lo dice, un laberinto. ¿Qué hace el cirujano? Pues corta la orejuela, le hace destazos ahí bien específicos. ¿Para qué? Para que si el paciente tiene fibrilación auricular, el impulso tarde muchísimo más tiempo en llegar directamente hasta el ventrículo. Y de esa forma quemar, digámoslo así, la fibrilación auricular.
¿Quién se va a someter a una cirugía de corazón abierto para quitarse el FA? Pues muy pocas personas, ¿no? Esto evidentemente tiene una indicación paralela cuando vas a meter al paciente alguna otra indicación cardiológica. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias.